En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar el payload de Meterpreter y concretamente las funciones de sniffer. Ya habíamos visto al inicio del curso qué era un sniffer, pero bueno, por recordar un poco, básicamente un sniffer es un software o un hardware que nos permite capturar el tráfico de red, ¿vale? Esto es realmente potente si estamos realizando una intrusión en un sistema, ya que nos va a permitir obtener todo su tráfico, ¿vale? Que a efectos prácticos, si el tráfico va en texto claro, es decir, si el usuario, por ejemplo, está utilizando FTP, Telnet o HTTP para conectarse a un servicio, todo ese contenido va en claro, por lo tanto podremos obtenerlo. Pues bien, Meterpreter trae directamente cargadas por defecto, bueno, digamos, trae la posibilidad, porque realmente no están cargadas, de hecho hay que cargarlas con el use, ya hemos visto que use nos muestra las diferentes librerías que tenemos, ¿vale? Pues concretamente hay una que es use sniffer, que lo que va a hacer es cargar en el Meterpreter las funcionalidades como para realizar ese sniffing de las comunicaciones. Pues bien, una vez hemos cargado una librería en el equipo que tenemos control de él, pasamos a ver las interfaces, ¿vale? ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, un equipo normalmente suele tener diferentes interfaces, mínimo suele tener dos, que sería el loopback, que es para el propio sistema, y por ejemplo ETH0, ¿vale? En este caso, eh, digamos que la que vamos a tomar control, pues tiene que ser o esta, o esta, o esta, ¿vale? Bien, esta vamos a ver que no, porque directamente se ve que tiene DHCP false, esto está en false, etc. Por lo tanto, tiene que ser o esta o esta. En este caso desconozco por qué salen dos, seguramente sea porque es una máquina virtual y se estará liando. Vamos a probar primero con la primera. Para ello, sniffer, start, le ponemos el número de la interfaz, en este caso sería el 1, y el buffer que queremos utilizar. ¿Vale? En este caso, con ponerle 1024 nos sobra. Bien, le damos y ya vemos que está capturando los paquetes la interfaz 1 y este va a ser el buffer que va a tener. Lo que va a hacer este buffer es que cada vez que se llene el buffer se va a guardar en un archivo, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestro Windows XP y utilizar, por ejemplo, algún servicio. En este caso vamos a utilizar HTTP para que se vea que si el usuario, por ejemplo, estuviera navegando por páginas en texto claro, ya sean páginas o aplicaciones propias de la red corporativa o externas, pues podríamos capturar todo el tráfico. Vamos a probar con un servicio web, ¿vale? Es un simple ejemplo, básicamente porque no está usando HTTPS, ¿vale? Bien. Bueno, aquí nos hemos autenticado, etcétera. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es pararlo, ¿vale? Bueno, vamos a comprobar primero que está corriendo, que todo está en orden. Status 1. Esto nos dice el estado. Y nos dice que aquí se han capturado 22 paquetes y un total de 2297 bytes. No tengo yo muy claro que esta sea la interfaz porque yo creo que debería haber generado más, por lo tanto podría ser esta que vemos aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer un dump, es decir, toda esa información la vamos a pasar a un fichero. Le damos al 1 y aquí ponemos el nombre de salida. Podemos poner, por ejemplo, pruebas.pcap. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es, como habéis visto, guardar toda la información en un archivo llamado pruebas.pcap. Lo que vamos a hacer ahora es abrir Wireshark. Bueno, vamos a irnos al escritorio, que es donde está. Vamos a ver. Vale, está directamente aquí. Wireshark pruebas.pcap. Y esto lo que va a hacer es abrir digamos, la captura que hemos realizado y por lo tanto podríamos hacer el análisis mediante Wireshark. Podríamos hacerlo mediante otras herramientas como, yo qué sé, Network Miner, por ejemplo, u otras que hemos visto anteriormente. Vale, aparentemente sí pudiera ser este. Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar algunos filtros, aunque no tiene pinta porque es demasiado poquito. No, efectivamente, este no es. Esto lo está realizando para conectarse a Avast, que es el antivirus que tiene desplegado. Por lo tanto, vamos a parar este sniffer.
Esto os puede pasar, aunque ya os digo que es raro, ¿vale? Esto os puede pasar sobre todo con máquinas virtuales donde hayáis creado varias interfaces y demás, como es mi caso, ya que he creado un par de interfaces, aunque luego las he eliminado. Vale, con esto paramos, ¿vale? Paramos este sniffer, los listamos de nuevo, sniffer interfaces, y lo que vamos a hacer es coger, en este caso, la 3, ¿vale? Porque como os he dicho, esta tiene toda la pinta de no ser, ¿vale? Porque, bueno, tenemos aquí el type, que es bastante raro, de hecho es como este, ¿vale? Que no es. Entonces vamos a coger el 3. Vamos a hacer un sniffer, start, 1 y el buffer. Disculpad, en vez de 1 hemos dicho 3. Perfecto. Vamos a ver que esté corriendo. Sniffer status. Opa. Ah, stats. Stats 3. Vale. Vale, ¿ves? Este, fijaros, no hemos hecho nada y ya nos ha generado muchos más paquetes. Por lo tanto, tiene toda la pinta de que este es el caso. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a volvernos a salir. Vamos a volver a entrar. En este caso, como os he dicho, toda la información va por HTTP y no va por HTTPS. Por lo tanto, podríamos obtenerla en texto claro. Bien, vamos a ver cuántos tenemos ya. Vale, sin dudas este, ¿vale? Solo tenéis que hacer la prueba. En este ya llevamos 3000, más de 3000 paquetes capturados. Entonces vamos a hacer un dump. Vamos a ponerle la interfaz 3 y vamos a ponerle pruebas2.pcap. Bien, perfecto. Y lo que vamos a hacer es pararlo para evitar que siga capturando. Stop 3. Vale, y con esto paramos el sniffer. Bien, vamos a abrir ahora el otro pcap, que lo hemos llamado pruebas2, y vamos a ver si realmente hemos capturado el tráfico. ¿Vale? Aunque ya os digo que lo más posible es que sea. Vamos a poner un filtro para mostrar solo los HTTP y aquí vemos que ya empezamos a tener bastante información. De hecho, si os fijáis, aquí ya pone comunio.es, que es la aplicación web que estábamos analizando. Entonces lo que podríamos buscar aquí, pues por ejemplo, utilizar HTTP y que el paquete contenga, por ejemplo, test, que es lo que hemos metido. Opa. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver, HTTP. A ver, HTTP, aquí vemos las diferentes. Vale, aquí tenemos el vídeo, aquí nos ha dado un OK. Bien, lo que podemos hacer, si no, para ver todas estas peticiones, es realmente cogernos, por ejemplo, y hacer follow TCP stream, que si no me equivoco lo habíamos visto también al inicio. Bien, perfecto. Esto lo que nos está haciendo es mostrarnos lo que estamos enviando y lo que estamos recibiendo, ¿vale? Entonces aquí vemos que estamos enviando, recibimos. No, y aquí no nos muestra tanta información. Vamos a ponerlo como TCP para evitar problemas. Contains test. Y en este caso parece que no lo ha cogido. No toméis claro por qué. Vamos a quitarle todos los filtros. Vamos a buscar por comunio. Vale, sí que tenemos varias, pero parece que no ha llegado a capturar la última parte. Esto puede ser normal, ¿vale? Si le quitamos demasiado rápido el sniffer, que yo creo que es lo que ha debido pasar ahora. Si os fijáis, sí que estamos capturando el tráfico, ¿vale? Por lo tanto, lo que sería la autenticación también lo hubiéramos capturado, pero yo creo que en este caso no lo he capturado por lo que os he comentado, que lo he quitado antes de tiempo, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, estáis viendo que estamos capturando el tráfico, ¿vale? Y realmente, pues es la funcionalidad que tiene, ¿vale? Que es el sniffer. Entonces, esto podríamos usarlo. Sí que es verdad que si lo dejáramos más tiempo capturaríamos más, ¿vale? Entonces recomiendo que si vais a hacer las pruebas, porque si os fijáis, supone que cuando lo ha parado, hay varios que se han quedado ahí. Entonces podríamos, por ejemplo, volver a hacer el dump a posteriori, ¿vale? Como por aquí.
para descargar estos paquetes que han faltado. Pero bueno, para tampoco gastar mucho tiempo, no lo vamos a hacer. Al final, como hemos visto, estamos capturando la información, que es lo que buscábamos con este sniffer. Como veis, es una funcionalidad muy simple de utilizar, pero es bastante potente. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.